Pues yo creo que después de este video, según Aldo del robot de Platón, yo debería de ganarme un Nobel. En días recientes, el conocido canal de divulgación científica El Robot de Platón subió un video titulado ¿Por qué la ciencia no puede estudiar la conciencia aún?, en donde expone unas ideas bastante interesantes con las que yo, muy respetuosamente, discrepo, y pretendo explicarte por qué con este video. La conciencia, intentar decir qué cosa es, o dónde está, o cómo surge, es algo que los psicólogos científicos llamaríamos un auténtico problema. ¿No es verdad? Pues no, es algo que en realidad llamamos un pseudo problema, es decir, una serie de interrogantes que en ciertas circunstancias y bajo cierta lógica sí son un problema, pero que si analizamos desde una perspectiva distinta, en realidad no lo son. Estos problemas surgen generalmente debido a una confusión lingüística, una incomprensión del lenguaje. Pero déjame explicarlo más a fondo. Aldo señala acertadamente este problema, aunque de manera muy superficial, y es que en la comunidad científica, y probablemente en cualquier otra comunidad intelectual, no hay una definición completamente aceptada o convenida de conciencia. Y aquí es donde entra mi primera observación, y es que el hecho de que no podamos definir qué es conciencia no significa que la conciencia sea un fenómeno evasivo o difícil de estudiar, solamente significa que el término conciencia es conceptualmente problemático y que tiene límites lógicos particularmente confusos, lo suficientemente confusos como para dificultarnos a nosotros decir qué es y qué no es la conciencia. Y esto se debe a que la palabra conciencia es un término de lenguaje ordinario y como tal puede tener varios usos y varios significados. Vaya, que en principio puede que el problema sea en realidad la palabra y no necesariamente el fenómeno al cual creemos que refiere esa palabra, si es que lo hay, por lo que es posible que en realidad estemos ante un problema conceptual, más no un problema empírico, y convertirlo en un problema empírico como el que pretende exponer Aldo es el primer error de todos. Sería algo similar, por ejemplo, a intentar estudiar la fealdad. Resulta que para cada individuo la fealdad tiene una forma distinta, pues lo que es feo para una persona no lo es necesariamente para otra, mucho menos para todas las personas. Existen entonces diferentes significados de la palabra fealdad, pero esa confusión conceptual no nos habla de lo evasivo o misterioso que es el fenómeno de la fealdad, sino que nos habla de que la palabra fealdad no tiene un significado único ni un uso particular ni exclusivo, por lo que la forma de definirla es siempre cambiante e incierta, y no posibilita la existencia de un significado concreto o convenido que tenga una correspondencia unívoca y concreta con la naturaleza, además de que la mera existencia de la palabra fealdad nos crea la falsa ilusión de que la fealdad existe en sí misma como un aspecto del mundo material, cuando no es así, sino que varía de individuo en individuo. Esto sucede porque ni la fealdad ni la conciencia son términos técnicos o explicativos, sino sencillamente términos de lenguaje ordinario, términos que se utilizan para la comunicación cotidiana, más no como resultado de la práctica científica o intelectual de algún tipo. Su lógica está simple y sencillamente en el uso comunicativo de la palabra, pero esa no es una lógica que nos permita entender ni explicar el mundo de manera científica. Ciencias como la física, la química y la biología se ven obligadas a acuñar términos técnicos una vez que tienen su desarrollo científico. Estos empiezan a existir una vez que es necesario conceptualizar algo. Palabras como bosón, policloruro de vinilo, cromosoma o hadrón y etcétera, etcétera, no son palabras que utilicemos en una charla cotidiana con la verdulera, a diferencia de otras palabras como conciencia y fealdad. No forman parte de nuestro lenguaje ordinario, sino que son palabras que usualmente y en el mejor de los casos solo utilizan los científicos y estudiantes como parte de un juego lingüístico exclusivo de su quehacer profesional o formativo, un contexto donde estas palabras tienen su origen y necesidad de existencia, es decir, que son palabras de su lenguaje técnico, que más que para comunicar sirven para describir. Pero por otro lado, términos como imaginación, conciencia, memoria, pensamiento, etcétera, etcétera, existieron mucho antes dentro de nuestro lenguaje ordinario que dentro de alguna esfera intelectual, llámese ciencia o filosofía. Los seres humanos han imaginado,
han pensado y han sido conscientes desde mucho antes de que existieran las disciplinas científicas o cualquier otra esfera intelectual que pretendiera estudiar esos fenómenos. Y cuando empezaron a existir las esferas intelectuales, incluida la ciencia, asumimos erróneamente y sin cuestionar que esas palabras denominaban fenómenos concretos de la naturaleza, así como la palabra lápiz designa un objeto en particular o la palabra libro designa otro objeto en particular. Creímos erróneamente que palabras como conciencia referían a una cosa en particular, pero esto no es así. Es un problema que llamamos ilusión nominalista del lenguaje, que consiste en creer que por el simple hecho de que exista una palabra, forzosamente tiene correspondencia con un aspecto de la realidad. Los científicos tienen claro y sin confusión alguna a qué aspecto de la realidad corresponde a la palabra bosón, o la palabra hadrón, o la palabra cromosoma, porque son términos que le dieron nombre al resultado de su práctica científica, y que antes de ella no existían. Pero palabras como conciencia o pensamiento nos confunden porque, al igual que otras palabras del lenguaje ordinario, suelen ser multívocas y polisémicas, es decir, que tienen múltiples usos y múltiples significados. Y eso es algo que los mexicanos sabemos muy bien. Cuando decimos la palabra madre, por ejemplo, podemos estarnos refiriendo a nuestra progenitora o a algún objeto cualquiera como esa madre, pero también la podemos utilizar como un insulto, que no voy a poner aquí porque YouTube me censura. También se puede utilizar como expresión y quizás hasta como acto. O por ejemplo el uso de la palabra chile, que depende de cómo te sientas. Apuesto a que solo los mexicanos entendieron ese chiste. Debido a esta polisemia, muchas palabras del lenguaje ordinario suelen tener límites lógicos o categoriales confusos. Es decir, que a veces una palabra puede incluir demasiado en su definición o podríamos estarle atribuyendo significados que en realidad no tiene. Y tratar de estudiar los fenómenos a los que creemos que hacen referencia a esas palabras, sin entender su naturaleza multívoca y polisémica, nos puede llevar a concluir que estamos ante un fenómeno evasivo. Pero no es que sea un fenómeno evasivo, es que no hemos entendido la lógica del uso de esa palabra. No entendemos que las palabras son palabras y que las palabras no son equivalentes a los hechos. Esto es especialmente problemático en términos que convencionalmente denominamos psicológicos, como imaginación, pensamiento, memoria, etcétera, etcétera, que aunque no lo creas también tienen su origen en el lenguaje ordinario. Y por tanto su lógica también está en su uso cotidiano comunicativo. Por ejemplo, si tú le pides a un niño que piense en su perrito y después que imagine a su perrito y después que recuerde a su perrito, te aseguro que el chico va a experimentar exactamente lo mismo las 3 veces. La imagen mental de su perrito, el chico experimenta lo mismo a pesar de que le llamemos de 3 formas distintas. ¿Dónde empezamos a decir que empieza la memoria y termina la imaginación? Podríamos imaginar si no tuviéramos memoria para recordar los significados e imágenes con los que imaginamos. Pensar no requiere necesariamente de memoria e imaginación para recordar y visualizar las palabras e imágenes con los que se piensa. Recordar detalladamente un evento no sería equivalente a imaginarlo. Si estas 3 categorías no se excluyen entre sí, ¿por qué no las incluimos en una sola? Si yo pienso, debería hacerme un sándwich de jamón, pero luego en otro momento digo, debería hacerme un sándwich de jamón, entonces ya no lo pensé, sino que lo dije, y eso parecen ser 2 cosas distintas, aunque al final fueron exactamente lo mismo. Entonces la única diferencia entre pensar algo y decirlo es la apariencia que tengo cuando lo hago, pero eso no significa que hayan sido 2 fenómenos distintos. De ese tema te hablo más a fondo en este video. Como ves, estos términos que convencionalmente entendemos como psicológicos suelen tener límites lógicos confusos, a veces incluyen de más y a veces incluyen de menos. No son excluyentes. Y de nuevo, esto es un problema conceptual, no empírico, y es por esto que la mayoría de científicos no suelen utilizar términos del lenguaje ordinario como términos técnicos explicativos o como fenómenos que haya que explicar. Si bien la investigación científica sí puede partir del lenguaje ordinario, en realidad no traslada directamente la lógica que utiliza este, porque como acabas de ver, se volvería todo un caos. El problema entonces no recae en que la conciencia sea un fenómeno evasivo, sino en que no hemos entendido que el significado de esa palabra depende del sentido y lógica que se le da en su uso en el lenguaje cotidiano, lo cual, de nuevo, es un problema lingüístico conceptual, no empírico. El lenguaje ordinario nos permite comunicarnos entre nosotros, pero es un error tomar esos términos en aislado y tratar de explicarlos como fenómenos de la naturaleza, y esta es una de las razones por las cuales
no podemos estudiar la conciencia. Y esto viene pegado con un problema que Aldo menciona un poco más adelante. Y prepárate, porque a partir de aquí vamos a empezar con las cosas que son un poco contraintuitivas. No te preocupes, parte de la ciencia también está acostumbrada a tratar con cosas contraintuitivas. Alrededor del minuto 1:30, Aldo nos mete en un verdadero problema al preguntarse dónde están el dolor y la alegría. Se responde a sí mismo que están en la mente. Pero ahora el problema es: ¿dónde está la mente? Más adelante nos dice que la conciencia no es un objeto físico, que es imposible agarrarla, medirla, besarla o siquiera observarla, pero que a pesar de ello puede surgir de este bulto de tejido gris. Aldo está pasando de largo por el problema que expone el filósofo Gilbert Ryle en su libro El concepto de lo mental, libro donde expone los problemas que conlleva la lógica mentalista, a la cual engloba dentro de la falacia del error categorial, del cual ya te hablé en este video. En este punto, Aldo hace una comparación entre la conciencia y el electrón, diciendo que ambos son invisibles, pero que la ciencia no tiene un problema al estudiar el segundo. Contrario a lo que señala Aldo, la inobservabilidad de la conciencia no se debe a un problema de tamaños y escalas como en el caso del electrón, sino a la auténtica y total ausencia de propiedades físicas observables, propiedades que un electrón sí tiene como peso, masa, volumen y medidas, y que la conciencia, como menciona más adelante, no tiene. Y es que detente a reflexionar esto un segundo. Si algo carece de peso, de visibilidad, de tamaño, de masa y en general de propiedades físicas, ¿cómo diablos puede estar dentro o fuera de algo? Algo que carece de propiedades físicas por definición sencillamente no puede estar en ningún lugar del universo que sí es físico. Si asumimos que la conciencia carece de cualidades físicas, la consecuencia lógica es que la conciencia no puede estar en el cerebro. Y de hecho no puede estar en ningún lugar de este universo físico, debido a que carece de propiedades físicas. ¿Significa esto entonces que la conciencia es un fenómeno sobrenatural e increíblemente lejano a nuestro universo? ¿Y que en realidad nuestras mentes están comunicándose con este universo desde otro universo? Por supuesto que no. De nuevo, solo significa que no entendimos bien el término. Hay que meternos de una vez la idea de que la conciencia no es un objeto que puede estar en tal o cual lugar. Es sencillamente un término que utilizamos para referirnos a algunos eventos de nuestra experiencia. En realidad a muchos de ellos, y por eso el problema de su definición es un problema. Preguntar por los aspectos físicos de un fenómeno que por definición no tiene cualidades físicas, en este caso por la ubicación espacial de algo que por definición no puede ocupar ningún lugar en el espacio, es un error categorial, pues estamos preguntando por propiedades de las que carece, como si perteneciera a otra categoría, la de objetos físicos. Pero de nuevo, esto pasa por no entender la naturaleza del término. Piensa por ejemplo en la palabra libertad. Sería ilógico preguntar en forma objetiva de qué color es la libertad, cuántos gramos pesa la libertad, de qué clase de átomos o células o compuestos químicos está hecha la libertad, o peor aún, en qué lugar del cerebro está la libertad. Es ilógico porque estamos preguntando por aspectos de los cuales la libertad carece. No tiene ningún sentido. Este tipo de malentendidos nos lleva a una auténtica cacería de fantasmas, pues al momento de que intentamos medir y observar cualidades físicas de algo que no es físico, no los vamos a encontrar y terminaremos creyendo que estamos ante un fenómeno evasivo, que es un misterio, solo por no entender el término. Lo más que lograremos al intentar medir aspectos materiales de este concepto mal logrado será, como bien dice Aldo, correlaciones con procesos materiales que sí son observables, como por ejemplo la clásica actividad cerebral que se muestra en una tomografía por emisión de positrones. Pero no quiere decir que en esa actividad resida el fenómeno que estamos tratando de estudiar, pues recordemos que la conciencia no puede estar en ningún lugar del espacio. Creo que hasta aquí podemos decir dos cosas. Primero, que el término conciencia es un término de lenguaje ordinario cuya lógica se adquiere en su uso, que por tanto no
no hace referencia a ningún fenómeno en concreto y en consecuencia la dificultad de su estudio podría deberse más a una confusión conceptual que a un problema empírico. Es decir, que no es que sea un fenómeno evasivo, sino que no hemos entendido bien la palabra, que resulta ilógico preguntarnos por sus propiedades físicas y tratar de observarlas porque carece de ellas. Pero ahora viene lo bueno, porque considero, y esto ya es opinión, que lo que Aldo define como conciencia puede incluirse con facilidad dentro de la definición del objeto de estudio de la psicología, cuando menos de la psicología interconductual. Aldo nos da una definición tentativa y bastante intuitiva de qué es la conciencia. Conciencia es todo lo que experimentas. Y acompaña esta pequeña definición con una serie de ejemplos, como experimentar una melodía en tu cabeza, la sensación placentera al comer un chocolate, la sensación de dolor al golpearte con un mueble, el amor que sientes hacia otras personas y la reflexión acerca de conceptos abstractos como la muerte. Recordemos que, como te he dicho en anteriores videos, para nosotros el objeto de estudio de la psicología es la interacción recíproca entre un organismo completo y los diversos aspectos particulares de su entorno. Recordemos también que dentro de este último está incluido el propio organismo, que es metafóricamente como un remolino de agua en un lago, que a pesar de que se comporta de forma diferente al agua a su alrededor, en realidad el remolino es parte del agua y por tanto se considera como parte de su entorno, siendo distinguible en él, mas no de él. De esto te hablo más a fondo en este video. En todos los ejemplos que Aldo nos brinda hay esencialmente un individuo interactuando con uno o varios aspectos particulares de su entorno, de manera directa e indirecta, lo cual para los psicólogos es un poco lo mismo, porque hay contacto funcional aunque no sea directo. Hay un individuo interactuando con una melodía que escuchó en el pasado, hay un individuo interactuando con el sabor de un chocolate, hay un individuo interactuando con un mueble, con sus hijos o con conceptos abstractos. Todas estas situaciones al final son un juego entre estímulos y respuestas de un individuo. Quiere decir que la psicología interconductual puede explicar científicamente estas interacciones, esto a lo que Aldo llama conciencia. La respuesta es sí. Y lleva haciéndolo a gran escala desde hace unos 30 años, pero lo ha hecho evitando prestar atención a este tipo de confusiones lingüísticas, y más bien prestando atención a la forma en la que se organizan eventos de estímulo y su relación que tienen con la reactividad individual, a lo cual llamamos función estímulo-respuesta, un episodio de la vida psicológica de un individuo donde interactúa con uno o varios aspectos particulares de su entorno. Esta función estímulo-respuesta está además influenciada por ciertos factores facilitadores o interferentes, a los cuales llamamos factores disposicionales y pueden ser biológicos, situacionales o históricos. Estos últimos tienen que ver con una historia de aprendizaje individual. Esta interacción entre estímulos y respuestas debe ser además posibilitada por un medio, ya sea físico-químico, ecológico o convencional. A todos estos factores en conjunto en un momento particular de la vida de un organismo les denominamos segmento interconductual, y esta es la manera en la que nosotros estudiamos la experiencia individual, el cómo y el porqué de cada percepción individual del mundo. Pero vamos un poco más despacio. Algo importante de mencionar es que estas funciones estímulo-respuesta tienen distintos niveles de complejidad. En concreto son 5 niveles de complejidad. Los primeros 3 los podemos observar tanto en seres humanos como en otros animales vertebrados, pero los últimos 2 son exclusivamente humanos. Cada nivel es más complejo que el anterior, pero no solo eso, sino que además su complejidad es incluyente, es decir, que el segundo nivel incluye al primero, el tercero incluye al segundo y por tanto también al primero, y así hasta llegar al quinto, que incluye a los 4 anteriores. El primer nivel es el nivel contextual, en el que los organismos interactúan con su entorno pero sin modificarlo. Lo reconocen, se orientan hacia él, aprenden a seguir las señales que éste les brinda, logran percibir los cambios, etcétera, etcétera. Su comportamiento en este nivel solamente se ajusta a la distribución espacial y temporal de los estímulos, pero no los altera. El segundo nivel es el suplementario, en donde la conducta de los organismos ya es capaz de modificar algunos aspectos particulares de su entorno, ya puede alterar su entorno, ya no solo se orienta a él, sino que produce cambios en él, como un elefante embistiendo un árbol para que caiga la fruta, o como un simio rompiendo un coco con una piedra para poder beber su agua o comer su carne. El tercer nivel es el nivel selector. Aquí los organismos ya tienen una mayor precisión a la hora de alterar su entorno, y su
comportamiento se ve afectado por el comportamiento de otros organismos de la misma especie, el cual suele generar condiciones que cambian momento a momento. Generalmente vemos este tipo de conductas en animales que son gregarios, que se juntan en grupos para sobrevivir y que parece a veces que logran organizarse de manera muy similar a como lo hacemos los seres humanos. Aunque ya te adelanto, no es para nada igual al comportamiento social humano. Los últimos dos niveles, como te mencioné, son exclusivamente humanos. El cuarto nivel es el sustitutivo referencial, en donde el comportamiento se supraordina a las condiciones presentes y lo hace en correspondencia a lo que otros o nosotros mismos decimos. Es aquí donde entra la conducta de hablar entre nosotros o hablar con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando estás tranquilamente viendo un video de YouTube y de repente te acuerdas que tienes que estudiar para un examen. Entonces dejas lo que estás haciendo y te pones a estudiar. Las condiciones en tu entorno no cambiaron en lo más mínimo. Sin embargo, algo que te recordaste a ti mismo te hizo cambiar tu comportamiento, supraordinándote a las condiciones presentes. El quinto y último nivel es el sustitutivo no referencial. Aquí los individuos interactúan únicamente con productos lingüísticos abstractos de situaciones pasadas. Productos lingüísticos que pueden referir a un suceso o a varios sucesos. Por ejemplo, resolver una operación matemática. Cuando sumas números, puede ser que esos números representen manzanas o representen personas o representen cualquier cosa. O pueden no representar nada, pero tú interactúas con esos productos lingüísticos. O por ejemplo, reflexionar acerca del concepto de muerte, el cual es un concepto abstracto. En este nivel, tu interacción psicológica ya no depende de la existencia de objetos concretos, sino con los productos lingüísticos abstraídos de situaciones concretas. Y es en este nivel donde podemos poner a la creatividad y a la inteligencia, si es que no conllevan también consigo confusiones lingüísticas. Si las conllevan. Cada uno de estos niveles tiene una representación paradigmática particular y además una serie de parámetros entre sus elementos que nos permiten estudiarlos en un laboratorio. Además de que cabe mencionar que tienen un parecido bastante incómodo con los tres niveles de conciencia que expone Aldo ya casi al final de su video. Creo que esta clasificación además responde a dos interrogantes que plantea Aldo. Aldo se pregunta en su video si la conciencia puede existir en otros animales vertebrados, y la respuesta es sí. Entendiendo a la conciencia como lo hace Aldo y teniendo en cuenta que según esta clasificación los animales también presentan comportamiento psicológico, claro que sí. Existe conciencia en otros animales, porque otros animales pueden interactuar con su entorno de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Quizás no en los niveles más complejos, pero sí en los niveles más básicos. La segunda pregunta que Aldo se hace es cómo evolucionó la conciencia, de dónde surgió. Me da la impresión de que Aldo refiere en este sentido a la conciencia por la capacidad particular de los seres humanos para darnos cuenta de nuestra propia existencia, o de reflexionar, o de pensar o de razonar. La capacidad particular que tiene el ser humano para interactuar lingüísticamente, ya sea mediando el comportamiento propio o el de otros individuos, lo cual a la larga nos lleva a tener la posibilidad de hacernos preguntas, de hablarnos a nosotros mismos, de crear historias, de hacer teorías científicas, etcétera, etcétera, es algo que solo nuestra especie logra hacer. Los psicólogos interconductistas creemos que esta capacidad para mediar el comportamiento lingüísticamente, que está específicamente en los últimos dos niveles de complejidad psicológica, surgió como consecuencia en primer lugar de la vida en grupos numerosos y en segundo lugar por la necesidad de tener un sistema de reacción convencional que nos permitiese responder o ajustarnos a situaciones novedosas sin que necesariamente las hayamos experimentado, como un padre que le explica a su hijo lo que deberá hacer a la hora de cazar, o la forma en que se siembra, o la forma de confeccionar ropa para los tiempos más fríos, etcétera, etcétera. Así los seres humanos logramos aprender a hacer cosas antes de enfrentarnos a la situación en la que las debemos hacer. Esta capacidad para hablar acerca del mundo y de otros o de nosotros mismos después se complejizó y nos permitió la capacidad de reflexionar. Si quieres profundizar en esta clasificación te dejo este video por aquí. Pero entonces, ¿qué aspectos puede estudiar la ciencia de lo que Aldo define como conciencia? Pues aquellos que se organizan para formar los episodios de la experiencia individual, los segmentos interconductuales. Esta forma de interactuar y esta experiencia del mundo se va desarrollando, no nacemos con ella, que es lo que los psicólogos llamamos desarrollo ontogenético, y está relacionado con la individuación, es decir, aquello que hace que tú y yo seamos individuos diferentes
psicológicamente, lo que hace que tú y yo experimentemos el mundo de manera distinta. Las vivencias particulares de cada individuo, o más técnicamente su historia interactiva, va formando la percepción que éste tiene del mundo. Nada viene de la nada, y nuestra forma de experimentar el mundo también está determinada por nuestro pasado, nuestra constitución biológica y de cada situación en la que estemos involucrados, de cada experiencia. Y todo esto también se aprende. Un individuo que está ciego no experimenta el mundo de la misma manera que lo hace alguien que sí puede ver. Un individuo que lleva estudiando 10 años música no percibe ni experimenta la música de la misma manera que lo hace alguien que no ha estudiado música. Una persona que una vez se enfermó por comer chocolate no experimenta el chocolate de la misma manera que alguien que no lo hizo. Cada forma de experimentar al mundo se va aprendiendo, se va desarrollando, y los interconductistas nos dedicamos a estudiar ese proceso sin atribuírselo a la conciencia. Y bueno, quisiera terminar este video diciendo que en ningún momento fue mi intención corregir lo que había dicho Aldo en su video. Simplemente quería aportar una visión diferente de la que se le da habitualmente a este tipo de fenómenos. Debes saber que en lo que genéricamente denominamos psicología, existen muchas perspectivas que tradicionalmente han sido poco compatibles, y solamente un puñado de ellas se han apegado rigurosamente al método científico. Y mi única intención ha sido mostrar mi lado de la moneda como psicólogo apegado a la práctica científica. Y bueno, créeme que no hemos profundizado en ninguna de estas cosas. Así que si quieres seguir viendo videos como este con opiniones radicalmente distintas sobre psicología, suscríbete en este botón de aquí. Y mientras puedes ver este otro video de acá donde doy mi opinión acerca de las enfermedades mentales. Soy Ángel Cortés, soy psicólogo interconductista y te agradezco mucho por ver este video.